Aunque Túnez sea el país más pequeño del norte de África, es bien sabido que cuenta con una rica historia que incluye el paso de trascendentales culturas como los bereberes, cartaginenses y romanos, además de cobrar una gran relevancia incluso en la historia más contemporánea. ¿Te interesa repasar la historia de este curioso país del Magreb? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes, ¿sabías que Túnez fue el epicentro de la primavera árabe? Te invito a ver este video de mi canal Mapa Político, en donde profundizamos en el tema a los 10 años de tan importante acontecimiento. Te dejo el link en la descripción. Dentro del territorio del actual Túnez se han encontrado construcciones de casi 40.000 años de antigüedad, por lo que habrían existido asentamientos desde el Paleolítico. La famosa cultura ibero-mauritania, desarrollada durante el Mesolítico, se habría extendido también por territorio tunecino, en el cual a la posteridad se desarrolla la cultura capsiense. Ya adelantándonos al Neolítico, desarrollado en el norte de África entre el 4500 y 2500 a.C., llegan las primeras migraciones de los bereberes, empujados hacia el norte por la desertificación de Sahara, y los cuales hasta la actualidad se consideran un importante grupo étnico tanto de Túnez como de todo el Magreb. Durante el Neolítico también se comienza el contacto con los fenicios originarios del actual Líbano. Como dato curioso, tanto bereberes como fenicios son pueblos afroasiáticos, por lo que habrían tenido un origen remoto en común, tentativamente en el actual Etiopía. Con el tiempo, Túnez recibió migraciones de más fenicios, itálicos y griegos, quienes se mezclaron con los locales, lo que contribuyó a la creación de la civilización púnica. Más exactamente, Cartago se fundaría hacia fines del siglo IX a.C. como una colonia fenicia, que desarrolló su propio idioma derivado del fenicio, conocido como el púnico. Los cartaginenses o púnicos se fueron desarrollando como una talasocracia, es decir, gracias al dominio de los mares que le permitió comerciar por toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Las principales factorías cartaginensas se encontraban en Túnez, aunque también se establecieron algunas en los actuales Marruecos, Argelia y Libia. Hacia el siglo VII a.C. ya se habían expandido por Cerdeña, Córcega, Malta, Sicilia, las Islas Baleares y el sur de la península ibérica. Es decir, llegaron a consolidarse como la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental, a la par que Roma aún andaba en pañales. Aunque con el tiempo, si bien pudieron imponerse a los griegos por el dominio de Sicilia, los romanos, convertidos en una república desde el 509 a.C., fueron adquiriendo más relevancia hasta poder hacerles frentes durante las 3 guerras púnicas por la hegemonía del Mediterráneo. En la primera, Roma anexa Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la segunda, en donde participa el conocido Aníbal Barca apoyado por el reino griego de Macedonia, la expansión cartaginesa por Hispania es frenada, además que el reino bereber de Numidia se independiza. El último bastión cartaginés concentrado en Túnez no es asimilado hasta la tercera guerra púnica, en donde la ciudad capital de Cartago es destruida completamente, lo que significó el fin del Estado púnico. Es así que comienza el dominio romano sobre Túnez, cuyo territorio se comprendió dentro de la provincia romana de África, en donde se inicia la decadencia del idioma púnico en favor de la influencia romana. El idioma de los fenicios desaparece definitivamente hacia el siglo VI después de Cristo. La era romana se caracterizó por un periodo de prosperidad. La provincia de África se convirtió en el proveedor principal de productos agrícolas como el trigo y la oliva. Asimismo, Cartago fue un centro precoz de la expansión del cristianismo, el cual fue rechazado por gran parte de los bereberes. Sin embargo, la nueva fe aparecería poco antes de la decadencia de Roma, en gran parte por las invasiones bárbaras.
En el caso de la provincia de África, esta caería oficialmente en el 429, cuando 80.000 vándalos, pueblo germánico oriental relacionado a los godos, invaden el lugar, conocido por sus zonas agrícolas. Es así que se funda el reino de los vándalos, estableciendo su capital en Cartago y anexando otros territorios como Córcega y Cerdeña, a la par que Roma caía en Occidente. Sin embargo, los vándalos se dejaron llevar por las riquezas naturales de Túnez y descuidaron su milicia, razón por la que el sucesor de Roma en Oriente, el Imperio Bizantino, derrota fácilmente a los germánicos en la batalla de Tricamerón, que significó el aniquilamiento del ejército vándalo y la conversión de su reino en el exarcado de África como una provincia bizantina. El objetivo de Justiniano I con esta anexión era el de controlar el Mediterráneo occidental con miras a reconstruir el Imperio Romano. Mientras que los vándalos fueron deportados, los bereberes fueron esclavizados y sujetos a mayores impuestos. Esto generó que exista un recelo hacia el nuevo dominio que coincidía con la ascensión de un nuevo imperio basado en una religión originada en la península arábiga. Aunque la conquista árabe musulmana del Magreb comienza en el 642, el Túnez bizantino no caería hasta el 698 luego de 3 expediciones. Los árabes recibieron el apoyo de algunos bereberes. No obstante, su conversión al Islam no fue uniforme e incluso el proceso de arabización fue aún más lento. A diferencia de los invasores precedentes, los árabes emprendieron la conquista del interior del país. En una primera instancia, el Magreb fue parte del califato omeya que se extendió hasta la península ibérica y del que puedes ver más a detalle en este video. Posteriormente, fue parte de diversas dinastías que seguían expandiendo el Islam, tales como los abasíes, aglavíes, fatimíes, sidríes, almohades de Marruecos y finalmente los hafsíes. Todo esto en un periodo de más de 8 siglos de dominación árabe-musulmana. Los hafsíes, una dinastía bereber que profesaba el Islam suní, se desprendió de los almohades desde 1229 y estuvo centrada en la actual capital de Túnez, con lo que la ciudad cobró más relevancia. A mediados del siglo XIV, los hafsíes se iban debilitando por conflictos con los vecinos mediníes. A fines del siglo XV, fueron atacados por los soberanos de Castilla y Aragón, quienes incursionaron en el norte de África, desde donde había ingresado el Islam a la península ibérica. Esto coincide con el establecimiento de diversas bases de piratas berberiscos en Túnez, enemigos acérrimos de los cristianos, de quienes saquearon una gran cantidad de buques. Desde inicios del siglo XVI, aparece en escena una nueva potencia desde Anatolia, el Imperio Otomano, quien para 1540 ya había conquistado los actuales Egipto y Argelia. Los hafsíes de Túnez no caerían hasta 1573, cuando son asimilados por los otomanos, quienes lo convierten en el Eyalato de Túnez, el cual actuó por momentos como una provincia y otros como un estado vasallo. Bajo la tutela otomana, los tunecinos pudieron continuar con la piratería berberisca hasta el siglo XIX. Estos corsarios ya no solo saqueaban buques, sino que en total, incluyendo a bereberes de otros países, habrían capturado unas 800.000 personas que fueron o decapitadas o vendidas como esclavos. En 1705, el Eyalato fue convertido en el Beilicato de Túnez, el cual tendría una mayor autonomía, ya que ahora la administración sería desarrollada por un estadista nativo conocido como Beys. El primero de ellos, Al-Husayn ibn Ali, funda la dinastía de los Husayn, bajo la cual Túnez conseguiría una gran prosperidad. Esta prosperidad finaliza en el siglo XIX, cuando la acción conjunta de varios países occidentales acabó con las bases corsarias de Túnez. Uno de ellos, Francia, aprovechó para ganar cada vez más influencia en el país.
Los beys, por su parte, se vieron envueltos en tremendas deudas y forzados a enfrentar revueltas internas ante el descontento de su gestión plagada por la corrupción. Este mismo siglo también representa la decadencia del Imperio Otomano, quien comienza a perder territorios en los Balcanes a causa de los nacionalismos, a la par que su autoridad sobre Túnez se había vuelto meramente nominal. Entre 1830 y 1860, Francia inicia la conquista de la vecina Argelia con miras de apoderarse de Túnez. Sin embargo, surgen disputas con el Reino Unido por el dominio de varios territorios que no se resuelven hasta el reparto de África, en donde se acuerda que Francia podría ocupar Túnez. Es así que en 1881, Francia despliega sus tropas en el país. Esto conlleva a que el bey, quien gobernaba sobre un estado en bancarrota y sumamente endeudado, cede a las presiones y firme el Tratado de Kasr Said, mediante el cual Túnez pasaba a convertirse en un protectorado francés. Esto significa que los franceses tenían ahora el derecho de intervenir en la política exterior, defensa y asuntos internos de Túnez. A pesar de que esta era significó el progreso económico y de la infraestructura del país en el que se desarrolló una red ferroviaria, el bey abandonó casi la totalidad de sus poderes, y muchos de los recursos tunecinos fueron explotados en favor de los franceses. A esto se sumó que la influencia del idioma francés se hizo cada vez más grande, lo que tuvo una reacción inmediata, siendo Túnez el primer estado del mundo árabe influenciado por el nacionalismo moderno. Ya desde principios del siglo XX, se veían manifestaciones y boicots organizados contra el dominio francés. Aquí surgen figuras como Abdelaziz Talbi, intelectual que fundó el Partido Independentista de Stur. Estos movimientos se intensifican desde 1934 y ante el fracaso de las negociaciones con Francia, durante el resto de la década suceden sangrientos incidentes que fueron reprimidos. Sin embargo, estos son interrumpidos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como sabrás, Francia cae rápidamente ante la invasión alemana y se instaura el régimen de Vichy, al cual Túnez le fue leal. Esto significó que tropas italianas y alemanas se asentaran en el país, desde donde lucharon activamente en la campaña del norte de África. Túnez sería el último bastión del eje en resistir este frente y no caería hasta culminar la campaña en mayo de 1943. El fin de la Segunda Guerra significó el declive del colonialismo europeo y Francia no fue la excepción. Y aunque se intentaron nuevas negociaciones, estas no tuvieron tantos frutos nuevamente, por lo que resurgen disturbios nacionalistas por todo el país. En esta ocasión, el movimiento fue liderado por el político Habib Bourguiba. Con la movilización de 70.000 soldados franceses, el caos estuvo a punto de convertirse en una guerra de independencia que finalmente fue apaciguada por el reconocimiento de la autonomía de Túnez concedida por el entonces primer ministro Pierre Mendès France. Durante los años siguientes, se firman las convenciones franco-tunecinas y se da la transferencia del gobierno, concretándose la independencia en 1956. En una primera instancia, se instauró una monarquía que duró solo un año, en donde el bey obtuvo el título de rey, pero que debido al carácter nacionalista y socialista de las protestas, el país se terminó convirtiendo en una república con Bourguiba como primer presidente. Por su parte, Francia mantuvo presencia militar con una base naval en Bizerta hasta 1963. Y como es típico de la región, Bourguiba terminó aferrándose al poder, en el que permaneció por 30 años. En una primera instancia, adoptó políticas socialistas y no fue hasta la década de los 70 que abrió la economía tunecina a la inversión extranjera. Esto no fue suficiente, pues para la década de los 80, el país pasó por una grave crisis económica, en parte también por la corrupción generada en todo sistema unipartidista. Este desprestigio del Ejecutivo
le dio chance al entonces ministro del Interior, Zine el Abidine Ben Ali, para deponer a Bourguiba en 1987 y, para variar, también se aferró al poder, en el que permaneció por 23 años. Y aunque el nuevo mandatario instauró oficialmente un régimen multipartidista, internacionalmente fue visto como una nueva dictadura, pues los partidos de oposición tenían escaso acceso al Parlamento. En política exterior, Ben Ali se caracterizó por su apoyo al movimiento panarabista, al impulsar la Unión Árabe del Magreb y al aceptar a dirigentes de la OLP expulsados del Líbano. Internamente, consiguió en una primera instancia reactivar la economía y calmar algunos movimientos radicales islamistas influenciados desde la vecina Argelia. Sin embargo, con la nueva constitución del 2002, Ben Ali incrementó más sus poderes y obtuvo la posibilidad de perpetuarse aún más en el poder, a la par que la represión política a la oposición y la corrupción se hacían más visibles. En este contexto, inicia la revolución tunecina, en donde un joven vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se prende a sí mismo en fuego cuando su puesto de frutas es confiscado durante una manifestación. Este hecho, ocurrido en enero del 2011, fue seguido por intensas protestas que demostraron el hartazgo del pueblo tunecino por tantas décadas de autocracia. En solo 10 días, Ben Ali se vio obligado a dimitir. El ejemplo de Túnez fue imitado en el resto del mundo árabe, en donde los ciudadanos se alzaron contra sus respectivos gobiernos, llegando a casos tan extremos como el desencadenamiento de guerras civiles en Libia y Siria. En el caso de Túnez, la caída del gobierno conllevó a una inestabilidad política que ha resultado a la larga en la democratización del país. Los tunecinos hoy en día ya pueden elegir en elecciones libres a candidatos de diversos partidos políticos. Por tal motivo, la imagen de Bouazizi como mártir es apreciada tanto en el país como en todo el mundo árabe, aunque sus consecuencias hayan sido catastróficas en algunos lugares. ¿Te parece que su sacrificio valió la pena? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima!